Gracias, Jesús. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para ti. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú, Señor, viniste, Señor, a dar algo nuevo, Señor. Tú viniste a cambiar, Señor, las cosas. A ti, Señor amado, no hay nada, Señor, aleluya, que te tome, Señor, por sorpresa, porque tú sabes todas las cosas. Tú conoces el mundo, tú conoces, Señor amado, los tiempos. Tú sabes lo que acontecerá, Señor. Y tú siempre te amoldas, Señor, aleluya, a las nuevas tendencias. Gracias te damos. Gracias, Señor, porque tú lo eres todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, y bienvenidos a todos. Dios los bendice. Amén. Y sé que hoy será de bendición. Y sé que hoy no saldremos igual que como hemos entrado. Porque es imposible. Lo que, hermanos, tenemos que entender lo que es Jesús. Amén. A veces nosotros escuchamos de religión, escuchamos de tradiciones, escuchamos de iglesias. Y lo único, el todo, es Jesús. Amén. Es una forma de vida. Es la vida que Jesús vino a dar. Amén. Hoy quiero empezar. Hay un vídeo preparado que quería poner al final, pero no, lo voy a poner ahora. Amén. Así que, Javiera, prepáralo, por favor. Porque, ¿sí? Sí. Amén. Hubo una hermana que me preguntó en esta semana qué le podíamos responder a la gente, ¿no? Porque cuando a la gente uno le habla de Dios o le dice que hay un Dios, dice, bueno, enséñamelo, muéstramelo. Amén. ¿Cómo voy a creer en algo que no puedo ver? Amén. Y yo no le dije nada, solamente le pasé este vídeo. Pero ¿saben qué pasa? Bueno, primero de todo yo creo, o es lo que a mí me convenció y me convence todos los días cuando me levanto. Y de hecho en la palabra está escrito que el mundo no tiene excusa. Amén. Porque nosotros, hermanos, cuando vemos la perfección, la ciencia lo llama como que casualidad, pero no puede ser casualidad. Toda la perfección que nos rodea. Hermanos, nosotros nos miramos los unos a los otros y vemos perfección. ¿De dónde nace el ser humano? ¿Cómo es que el ser humano puede nacer hombre, puede nacer mujer? Todas las aves, el cielo, la tierra, el sol, la luna, todo en su lugar, que si se moviera un poco todo se destruiría. Amén. Por eso no puede ser casualidad. No puede ser. Humanamente se puede ver que no puede ser casualidad, pero hay algo más que el Señor Jesús nos enseñó. Y ahí es donde Jesús entra en escena. Ahora lo vamos a leer y tampoco no me quiero adelantar en eso, pero Jesús dijo, los verdaderos adoradores, que luego veremos qué es adorar. Adorar no solamente es cantar. Amén. Es más, dice, los verdaderos adoradores adorarán
en espíritu y en verdad. Y luego sigue y dice, porque Dios es espíritu y tales adoradores busca. Amén. Por eso estamos hablando de algo espiritual. Dios es espíritu. Amén. Y nosotros podemos discernir las cosas de Dios en el espíritu. Por eso a veces para el mundo es locura. Para el mundo puede ser locura lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos o lo que nosotros vivimos. Pero nosotros podemos, el ser humano espiritualmente puede discernir las cosas de Dios. Amén. Pero sí que en primer lugar el ser humano, y más el que no es cristiano, tiene que dar el paso con una decisión. Amén. Y creer que hay un Dios. Así que prestemos atención y escuchemos el vídeo. Amén. ¿Creen que hay un Dios? Es tremendo, porque si nosotros meditamos en esto, es decir, cada uno de nosotros tenemos como... es así, se llama el libro de la vida, por cierto. Es como unas instrucciones de cómo nosotros somos formados con fórmulas, y si extendemos de cada uno de nosotros, como dijo ese hombre del vídeo, si nosotros extendemos este libro con las fórmulas y todo para crear nuestro cuerpo, para crearnos a nosotros, las fórmulas llegarían de aquí al sol un par de veces. Es decir, para que esto sea casualidad es prácticamente imposible. Yo vi un documental que para que se formaran unos ojos, nuestros ojos, se necesitan un montón de casualidades. Es como un puzzle con diminutas piezas y que todas tienen que encajar a la perfección. Y esto sumado a todo el cuerpo, esto es fórmulas. Es algo tan inteligente, algo que el ser humano no puede llegar, es imposible. Y ahora imaginemos el ser humano, luego están todos los animales, la tierra, las flores, los árboles y todo. Y esto es lo que les hizo ver este hombre a aquellos que dicen, no, yo no lo creo. Y cuando tú le muestras eso, aunque en ese momento digan, no, sigo sin creer, pero empiezan a pensar y a meditar en ello. Y esto es lo que dice la palabra, dice, no tendrán excusa, porque es que cuando tú ves todo lo que te rodea, tú dices, es imposible que todo esto se haya formado solo por la casualidad. Amén. Gloria a Dios. Y eso es bueno, hermanos, para que nosotros demos el paso para creer. Amén. Y también aumenta nuestra fe. Bendito Dios. Pero hay algo. Esto no se puede quedar aquí. Está bien, el ser humano necesita creer, nosotros necesitamos creer, pero no puede quedarse así. Hay que dar un paso. Y es el paso definitivo. Y es creer que hay un Dios, pero creer en la obra de Jesús. Y ahora vamos a ver por qué. Porque también cuando nosotros, hermanos, creemos, o hay una persona que cree por lo que tú la puedes convencer con todas estas cosas, hermanos, esto se puede transformar en un momento, en un sentimiento, en una emoción. Pero hermanos, nosotros tenemos que lograr, como dice la palabra, tener una vida en el Espíritu. ¿Y cómo se consigue eso? Amén. Ahora vamos a leer, Jesús dijo que lo que antes compartí.
Los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuántos de aquí adoran a Dios en espíritu y en verdad? A ver, levanten la mano. Hay poquitos. ¿Cómo sé yo que estoy adorando en espíritu y en verdad? ¿Cómo lo sé? Ahora lo veremos. Juan. En Juan 4, no me quiero extender mucho. Miren, Juan 4 hacia adelante. Yo voy a leer y luego vamos a analizar lo que hemos leído. Miren, dice, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue a Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Quédense con eso, tenía que pasar por Samaria. Samaria, samaritanos. Jesús tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba en el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana. Una mujer samaritana. Luego veremos por qué estoy acentuando esto. Una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Amén. Los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él y sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casado con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué usted, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó, créeme, querida mujer,
que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo: sé que es el Mesías, es el que está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Justo en este momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella o por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Jesús les respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos?, se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo: despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho: uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Amén. Y dice el título del próximo o del capítulo que viene, dice: muchos samaritanos creyeron en Jesús por esa mujer. Amén. Bendito Dios. ¿A quién le gusta la historia? No, me refiero a la historia en sí, no a esta. A ver, ¿quién le gusta? Cuando iba al colegio le gustaba mucho la historia. A pocos. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros leemos la palabra de Dios, y a veces nosotros la leemos corriendo, porque mientras la leemos estamos pensando en lo que tengo que hacer, y bueno, voy a leerla hoy porque, bueno, sé que la tengo que leer porque la palabra es la verdad. Amén. ¿Y cuántas veces nosotros vamos y la leemos más que nada para que nuestra conciencia se quede tranquila y luego salimos corriendo? Amén. Pero yo siempre les digo: hermanos, la palabra es la verdad y tenemos que tener ese tiempo para leer la palabra y escudriñarla. ¿Por qué? Porque la palabra es la verdad. Amén. Y tú me dirás: sí, pero mira cuántas religiones hay en el mundo y cada uno tiene su libro. Pero ¿saben qué? Yo se lo digo ahora, pero también quiero que lo escudriñen. Todas las religiones o llamada religión, a mí no me gusta usar esta palabra religión. ¿Saben por qué? Porque es Jesús. Es una vida con Jesús. No es religión, es Jesús. Pero bueno, la tengo para que nos podamos entender, digo religión. Todas las religiones que hay en el mundo, todas están basadas
encima de la Biblia. El principio de todas las religiones es Génesis. Si no, ustedes mismos, fíjense, vayan, escudriñen, verán que todo empezó en Génesis. Todo. Todas las religiones están basadas en la Biblia y luego tergiversaron cosas. Es decir, la verdad es la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Por eso es importante. Claro, ¿y qué pasa? Cuando nosotros leemos la Biblia y leemos ese capítulo, esa historia, nosotros sí agarramos detalles y son de bendición para nuestra vida, pero hermanos, tenemos que profundizar para que la palabra haga un impacto en nuestras vidas. Tenemos que profundizar en la palabra. ¿Por qué yo estaba remarcando tanto Samaria, samaritanos? Amén, así es. Hermanos, los judíos y los samaritanos no se podían ver. No se podían ver. Y ahora van a tener que ser un poquito pacientes porque quiero que entendamos y quiero que aprendamos de la historia. Amén. Para tener información en nuestras vidas, porque esto es fundamental. Amén. Así que tienen que tener un poquito de paciencia y yo les voy a leer. Miren, ¿por qué los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí? En los evangelios se hace evidente la enemistad que había entre judíos y samaritanos. En Juan 4:9, la mujer samaritana le dice directamente: judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Amén. Por eso fíjense lo que hacía Jesús. Es que Jesús estaba rompiendo todos y cada uno de los argumentos, todo lo que en esos tiempos, las estructuras que tenían, Jesús las rompía. Amén. Por eso les dije antes, nosotros y muchos de nosotros y los que están allá afuera, cuando escuchan de cristianismo, cuando escuchan de iglesia, tienen una estructura mental, que nosotros pensamos en una iglesia católica, pensamos en un sacerdote con sus vestiduras. Amén. Pero esto no es así. Saben que Jesús se amolda en los tiempos que estamos. ¿Saben por qué? Porque es espiritual. Y a veces nosotros nos sorprendemos de, yo qué sé, los tatuajes. Nos sorprendemos de gente con rastas o de, así como vamos vestidos, una iglesia con luces, una iglesia moderna, porque no es humano. Jesús vino a traer lo espiritual. Y Jesús se amolda en lo nuevo, en las tendencias de hoy en día. Jesús se amolda como nadie, porque no es algo físico, es espiritual, es mucho más. Es mucho más. Por eso, hermanos, tenemos que tener esa revelación en el Espíritu. Es súper importante, y aquellas a que nosotros le predicamos el Evangelio o les hacemos entender que hay un Dios, automáticamente nosotros lo que tenemos que hacer es hacerles aceptar a Jesús. Porque ahí hay algo milagroso. Y en ese momento, en ese instante, porque no es físico, es algo espiritual. Es un milagro espiritual. Por eso, no se asusten de lo que pase en el mundo. A veces nosotros decimos, Dios debe tener las manos a la cabeza con todo lo que está pasando. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe lo que pasó y lo que pasará. Y Dios se amolda a todo lo que le den y a todo lo que pase en el mundo. Dios es experto en amoldarse.
Por eso no se asusten y no miremos de que si esta iglesia hace esto, mira esta iglesia con las luces o cómo van vestidos. Es algo espiritual. Amén. Y esos tiempos lo que necesitan es esto. Vamos a ir nosotros a predicar con traje, corbata, bien peinaditos a un lado. Al fin y al cabo el que hace la obra es el Señor y el Espíritu Santo. Pero hermanos, seamos modernos. Hermanos, estemos en tendencia. El Espíritu Santo está y el Señor experto en tendencias. Amén. Por eso, tal era la enemistad con ella. Se sorprende de que el Señor Jesús, siendo judío, siquiera le pida agua. Tal era esta enemistad que los judíos evitaban a toda costa el pasar por territorios samaritanos y necesitaban dirigirse hacia Galilea. Miren esto, en lugar de ir por el camino más directo y más corto, se desviaban hacia el Jordán, cruzaban el río Jordán para encaminarse hacia el norte y luego otra vez tenían que volver a cruzar el río para poder llegar ahí. Así era. Es decir, los mismos judíos, en vez de ir recto, como si de aquí a la plaza todo recto en un momento estás, te vas a dar la vuelta, tienes que cruzar el río, te tienes que ir por allá, tienes que seguir recto, tienes que volver a cruzar el río para no pasar por Samaria. Amén. Entendemos por qué es tan escandaloso lo que hizo Jesús. De igual manera, el rechazo era mutuo porque los samaritanos no les gustaba que judíos cruzaran su territorio, lo cual explica el por qué el Señor fue rechazado al tratar de ir a Samaria en Lucas 9:51. Ahora, ¿a qué se debía esta enemistad? Vean un poco el contexto histórico. Es necesario trasladarnos al Antiguo Testamento para conocer sobre la historia de Israel. Después del reinado de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. Amén. El reino del norte, mejor conocido como el reino de Israel, y el reino del sur, mejor conocido como el reino de Judá. Por eso vienen los judíos de Judá. Norte, Samaria, sur, los judíos. Amén. Samaria, uno de los reyes de Israel fue Omri. Se dice de él, Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. En Primera de Reyes 16. Este fue el rey que edificó Samaria y la hizo capital del reino. Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria. El hijo de Omri fue Acab, conocido en la Biblia, otro rey perverso en Israel, entregado por completo a la idolatría. De Acab se nos dice que hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Amén. Ahora apenas estamos mencionando los comienzos de esta ciudad de Samaria, con el fin de ver la progresiva idolatría bien arraigada, con el fin de entender mejor lo que vamos a explicar ahora. Amén. Por eso los judíos no se querían mezclar con ellos. Debido al pecado de Israel, Dios los entregó al rey de Asiria, quien conquistó Samaria y llevó cautivo parte del pueblo que habitaba en la región. Luego de llevar cautivo a una parte del pueblo, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Es decir, se mezclaron con gente de Babilonia. Estas personas no eran del pueblo de Israel y tampoco conocían ni respetaban al Dios de Israel.
como ya hemos visto anteriormente, el declive espiritual del pueblo de Israel hizo que estas naciones hicieran que la idolatría aumentara. Amén. El rey de Asiria envió sacerdotes que enseñaran a este pueblo a temer a Jehová, así que fueron instruidos en la ley de Moisés. Esto no vino a ser otra cosa que un conocimiento teórico sobre Dios, pero nunca hubo en ellos una verdadera conversión y arrepentimiento. Así que lo que hicieron fue seguir a Dios y seguir también con sus ídolos. En Reyes 17 dice: así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Aunque el pueblo de Israel, que había quedado en la tierra al tiempo de la cautividad, se mezcló con estas gentes paganas, algo que Dios había ordenado explícitamente que no hicieran en Deuteronomio 7. El contexto de Segunda de Reyes 17, Esdras y Nehemías nos hace entender que los samaritanos eran mayormente población extranjera. La enemistad manifiesta en los tiempos de Esdras y Nehemías. Estas personas se sentían propietarios de la tierra de Samaria, la cual había sido dada al pueblo de Israel por heredad. Cuando Zorobabel regresa de la cautividad para reconstruir el templo, dice que vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel y los demás de Judá no accedieron a la oferta, ya que sabía que ellos no eran parte del pueblo de Israel. De hecho, en el versículo 1 son llamados los enemigos de Judá y de Benjamín. Esto hizo que los samaritanos se ofendieran grandemente y buscaran muchas maneras de detener la obra de la reconstrucción del templo, intimidando y amenazando al pueblo de Dios. Amén. Aunque ellos quisieron en muchos momentos unirse, tanto por un lado o como por el otro, siempre se rechazaban. Amén. Lo mismo hicieron con los tiempos de Nehemías. Aleluya. Cuando éste quiso reconstruir los muros de Jerusalén, las palabras de Sanballat hacen ver que los samaritanos no se consideraban a sí mismos judíos. Cuando no era por un lado, era por el otro. Pero nunca se pudieron unir. Siempre estuvo esa pelea. Amén. Además de que las naciones paganas trajeron sus dioses, los cuales adoraron junto al Dios de Israel, la idolatría que estaba tan arraigada en los samaritanos los llevó a un desvío y confusión total sobre la verdadera adoración. El diccionario bíblico comenta que posiblemente fue Sanballat quien construyó un templo en el monte Gerizim. Amén. De ahí viene la confusión de que la mujer samaritana decía: nosotros los samaritanos decimos que esto es el templo donde Dios marcó para que se adorara a Dios. Y ustedes los judíos dicen que es en otro sitio. Pero claro, los samaritanos, ellos estaban convencidos de que ellos tenían la verdad, y los judíos también por su parte estaban convencidos de que ellos tenían la verdad. Pero cuando nosotros estamos leyendo todo esto y leemos la historia, sabemos que Dios estaba con los judíos. Amén. Porque los samaritanos, es verdad, si nosotros leemos todos los reyes todos los reyes que reinaron en el norte, en Samaria, todos eran malos a los ojos de Dios. Nosotros leemos la historia: fue malo a los ojos de Dios, fue malo, trajo idolatría, mezcló a los de esto con esto, empezaron a adorar a Baal. Amén. Sin embargo, esta mezcla religiosa entre los samaritanos persistió con el tiempo hasta los días del Señor Jesucristo. Es a esto a lo que la mujer samaritana hace referencia cuando dice: nuestros padres adoraron en este monte
y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. El Señor Jesucristo le hace ver la confusión que ellos tienen y también le aclara que la salvación viene de los judíos. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dijo Jesús. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Amén. El Salvador era judío. Nació, vino de la parte de los judíos. Amén. En los tiempos del Señor Jesús, la enemistad había llegado a ser tan grande que fíjense en esto, escuchen, usar el término samaritano para referirse a otro judío representaba un insulto muy fuerte. Esta ofensa la usaron con el Señor tratando de buscar una respuesta violenta de la parte de Él. Fíjense, no estoy seguro que nunca os habéis fijado, yo nunca me había fijado en eso. A Jesús le dijeron, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Era un insulto. A los judíos decirle samaritano era como decirle, estás endemoniado, alabas a Baal, adoras a falsos dioses, el demonio está contigo. Y esto se lo llamaron a Jesús, le llamaron samaritano. El Señor muy sabiamente usó un samaritano en su parábola. Es decir, Jesús ahí empieza a romper moldes y estructuras. Empieza a usar a los samaritanos en sus parábolas. ¿Se acuerdan del samaritano que fue el único que se paró para ayudar a esa persona? Amén. Dice, a pesar del rechazo que había entre judíos y samaritanos, podemos notar la compasión del Señor cuando se dice que le era necesario pasar por Samaria para hablar con una mujer cuya vida mostraba un gran desorden y que tampoco estaba buscando la verdad, pero su encuentro con el Señor cambió sus tinieblas en luz. Amén. Por lo tanto, hemos leído, Jesús cuando salió dijo, vamos por aquí porque tengo que pasar por Samaria. Es decir, los judíos no pasaban no pisaban ni la tierra de Samaria, pero Jesús dijo, es necesario que vaya por allá. Imagínense los discípulos, imagínense los judíos. Este está loco. Amén. Y Jesús dijo, me es necesario ir allá, así que vamos. Los judíos y los samaritanos no se hablaban, no se podían ver. Pero ahí vemos la compasión de Jesús. Hermano, ¿crees que has pecado? ¿Crees que has fallado a Dios? ¿Crees que has hecho cosas tremendas que piensas que Dios no te va a perdonar? Jesús que mostraba compasión. Los discípulos seguro que le decían, pero ¿dónde? ¿A Samaria? Donde adoran a falsos dioses, donde están mezclados con la idolatría y con todos esos menjunje de ideales que tienen. Y Jesús dijo, sí, allí voy. Allí voy. Jesús les hablaba como antes hemos visto. Y ponía ejemplo como samaritanos haciendo cosas buenas. Por eso, has hecho cosas malas. Jesús hoy te dice, no te preocupes. No te preocupes. Hay algo, hermanos, que es peor que haber fallado o haber fracasado
O vete a saber dónde podemos llegar a ser sin Cristo, o aún conociendo al Señor, pero habiendo fallado al Señor. Lo que podemos hacer cosas tremendas. Pero es peor, hermanos, escondérselo al Señor. No te digo a los otros hermanos, al Señor. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo a la mujer samaritana: yo sé que tú has tenido muchos esposos. Con el que estás, no estás casada. ¿Qué nos quiere mostrar el Señor? Que Él sabe todo. Él lo sabe. Él sabe lo que nosotros pensamos. Él sabe lo que nosotros hacemos. Y a veces nos queremos autoengañar a nosotros mismos, pensando, bueno, soy así, pero delante del Señor. Y sabemos que el Señor sabe todas las cosas, pero aún así intentamos, hermanos, ser delante de Dios algo que no somos en realidad. Esto es peor que ir delante del Señor con toda la sinceridad del mundo. Señor, tú sabes que me cuesta esto. Señor, tú sabes que mis debilidades son estas. Señor, ayúdame. Ayúdame. ¿Qué te voy a esconder a ti? ¿Qué voy a hacer, hipócrita, si tú sabes todas las cosas? El Señor es compasivo. El Señor tuvo compasión de la mujer samaritana. Y Jesús le vino a mostrar algo, hermanos, que nosotros tenemos que tener bien claro. Primero de todo, Jesús va y le dice: ¿me puedes dar agua? A una mujer samaritana. Claro, ella se sorprende. ¿Cómo un judío le habla a una mujer samaritana? Y aún pidiéndole agua. Amén. Ahí vemos que Jesús, como dijimos antes, es experto en romper estructuras. Y esto a mí me encanta, me apasiona. Amén. Por eso me gusta vivir en estos tiempos. Porque son tiempos que no parece que con la Biblia parece que no pegan. Es que cuando tú hablas de iglesia, cristianismo, parece que no pega en este mundo. ¿Por qué? Porque la mentalidad del cristianismo es lo que he dicho antes: iglesia, sacerdotes vestidos con estas vestiduras. Pero no, el Señor se amolda perfectamente en cada etapa de la vida y del mundo. Él es un experto. Amén. Bendito Dios. Y Jesús, ahí empieza Jesús. ¿Por qué voy a todo esto? Y voy a ir un poquito rápido, pero para que entendamos, hermanos. Cuando la mujer samaritana le dice: nosotros adoramos ahí, vosotros adoráis allá, ¿quién tiene la verdad? ¿Dónde hay que ir a adorar a Dios? Jesús le dijo: se acerca el tiempo. Amén. ¿Por qué le dijo se acerca el tiempo? Porque Él sabía que cuando Él entregara su vida por nosotros, pasaría algo. ¿Y saben qué es? Es una vida en el Espíritu. Por eso cuando les pregunté, ¿quiénes adoran? Y ahora voy a adorar. Hermanos, nosotros pensamos que adorar es postrarnos al Señor, cantarle al Señor, levantar las manos. No, ahí Jesús se refiere a adorar una forma de vida. Adorar es vivir.
Amén. Y ahí cuando Jesús dijo, en los últimos tiempos, o se acerca el tiempo, le dijo a la mujer samaritana, se acerca el tiempo en que yo, el Salvador vino, yo daré mi vida y cuando yo resucite voy a hacer un milagro en vuestras vidas. Fíjense en que hasta ahí, hermanos, la vida en Dios era una vida por obras. Es decir, tenían que ir al monte a adorar en un lugar específico. Tenían que hacer esto y aquello. Pero Jesús vino a romper todo eso. Por eso dijo, se acerca el tiempo en que los verdaderos adoradores, se acerca el tiempo en que la vida de un cristiano será en espíritu. En espíritu. Jesús le dijo, se acerca el tiempo donde ya no iremos a adorar ahí o diremos, se tiene que adorar ahí o se tiene que adorar allá. Viene un tiempo diferente. Viene algo diferente. Amén. Esta religión que hasta ahora hemos tenido, ahora viene algo diferente, le vino a decir Jesús. Será una vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu. Aleluya. Por eso para el mundo es una locura. Porque el cristianismo, la comunión con el Señor, hermanos, es en el Espíritu. ¿Y cómo nosotros vamos a ir y predicar el Evangelio? Una, convencerles de que hay un Dios, y la otra, automáticamente acepta al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Cuando una persona del mundo acepta a Jesús como su Señor y Salvador, pasa algo. Sucede un milagro dentro de esa persona. Jesús le dijo, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Se refería al agua del pozo. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Cuando la Biblia habla de agua, se refiere al Espíritu. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Si tú aceptas que yo soy tu Señor y Salvador, tu espíritu no tendrá sed jamás. Hermanos, esto es lo que pasa, tú no lo ves, pero esto es lo que pasa cuando una persona acepta al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Su espíritu se libera. La palabra en Primera de Tesalonicenses dice, Pablo nos enseñó, el hombre está formado, o el ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Tal cual, en ese orden, espíritu, alma y cuerpo. Y el cuerpo es una maravilla creado por Dios, como hemos visto, pero hay algo más importante y es lo que dirige al ser humano, y es el espíritu. El espíritu es el que da vida. Amén. Y esto es lo que vino a hacer Jesús. Por eso es importante que se acepten y aceptemos al Señor a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hermanos, tienes problemas, tienes dudas, tu vida no termina de funcionar, sientes un vacío en tu interior. Acepta a Jesús, hazte uno con Jesús. Búscale a Él. Dice, es agua que se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Esto es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros nos hacemos uno con Jesús. Esa vida brota de nuestro espíritu. Hermanos, medita, el espíritu no peca. ¿Qué es que podemos hacer lo que nos da la gana? Pues no.
no porque tenemos un alma y un cuerpo. Y saben que nosotros a veces nos movemos por sentimientos y emociones y a veces nosotros le tenemos que decir a nuestro cuerpo y a nuestra alma, cuidado, piensa hacer esto, ora, ten comunión con el Señor, lee la palabra para corregir nuestros sentimientos, para corregir nuestra alma, pero la vida de Cristo está en ti, en tu espíritu. Eres salvo por Cristo Jesús. Y esto es lo que necesita el mundo. Es decir, que cuando una persona acepta a Jesús como su Señor y Salvador y se hace una con ella, de su espíritu empieza a brotar vida. Y todo empieza ahí. Fíjense en que esto pasó cuando Jesús entregó su vida y resucitó. Ahí nos dio la victoria. Ahí liberó nuestro espíritu. Por eso Jesús vino a traer algo nuevo, algo espiritual. Hermanos, hay muchas cosas que tú las vas a aprender y vas a crecer con el Señor y su palabra. ¿Por qué? Porque va a brotar de dentro de ti, va a brotar de tu espíritu. Aleluya. Fíjense en que en el Viejo Testamento casi no se habla de eso. Era por obras. Es decir, ¿querías hacer lo correcto? Bueno, tienes que ir al templo a adorar, tienes que hacer esto, estos mandamientos, tienes que hacer sacrificios, esto. Y ellos nunca consiguieron tener una comunión espiritual con el Señor, que hoy en día sí que vivimos así. Amén. Por eso Jesús dice, ahora se acerca el tiempo. Voy a dar mi vida. Cuando yo resucite, voy a hacer un milagro dentro de ti. Jesús venció a la muerte. Jesús liberó nuestro espíritu. Liberó el espíritu del ser humano. Lo liberó cuando resucitó. ¿Saben que Jesús es el intercesor? Fíjate, quiero que tengas y que te adueñes y que te hagas uno con la obra de Jesús en la cruz. Ahí está la plena bendición. Jesús le vino a decir a la mujer samaritana, sientes un vacío dentro de ti, las cosas de este mundo no te llenan, el agua que estás bebiendo del mundo bebes y al cabo de un rato vuelves a estar vacía y necesitas el agua. Yo puedo llenar tu vida y no necesitarás nada más. Y esto es lo que necesita el mundo, esto es lo que necesitamos nosotros. Y no es difícil. Se llama Jesús. No, pero es que yo a veces fallo, no importa. No me refiero a eso. Lo que quiero es que tengas la revelación de Cristo en lo profundo de tu ser. Y que ya no estamos hablando de algo físico, es espiritual. Por eso Jesús se amolda a todo. Se amolda a todos los tiempos. ¿Por qué? Porque es espiritual. El físico, sí, está ahí, es lo que se ve, pero lo importante es lo espiritual. Por eso se puede amoldar. Amén. Y esto es lo que nosotros tenemos que mostrar a este mundo. La iglesia no es lo que tú te piensas. Sí, podemos hacer un concierto dentro de la iglesia, no pasa nada. ¿Te gusta la música techno? Bueno, un viernes vamos a cerrar, apagamos las luces y ponemos música techno cristiana, pero porque se trata del Espíritu. Se trata del Espíritu. Tampoco no vamos a hacer barbaridades. Pero hermanos, sí que nos tenemos que adaptar a los tiempos que estamos y no hay que escandalizarse de estas cosas. Nos adaptamos. Hermano, yo veo muchos
predicadores con tatuajes, con rastas, hermano, y están haciendo milagros y evangelizando mucho más de aquellos que critican y juzgan y miran si adoramos aquí, si adoramos allá, si hacemos esto, si yo tengo la verdad, no, la verdad la tengo yo, pero tú no sé qué, pero tú no sé cuántos, porque nuestros padres y nuestros ancestros hicieron esto y aquello. Jesús dijo, se terminó. No es eso, no es eso. Es espiritual. ¿Entienden? Es espiritual, hermanos. Y Jesús se tiene que hacer famoso en medio de este mundo. Amén. Bendito Dios. Santo, poderoso. Por eso, y para terminar, quiero eso, que profundices en la obra de Cristo. Jesús fue el intercesor de todas nuestras áreas. Y ahora ya vamos para que puedan ver, ¿no?, y leer, pero así ya lo juntamos con la Santa Cena. Así que, Ricardo, vamos preparando. Miren, en Isaías, que es lo que comparto yo siempre cuando compartimos la Santa Cena. Dice, nuestras debilidades, por eso nosotros tenemos que entender que Jesús es el intercesor. La primera y más importante es que venció a la muerte. Amén. Nosotros hemos vencido a la muerte gracias a la obra de Jesús. Amén. Tenemos vida y vida en abundante. Jesús liberó nuestro espíritu. Aleluya. Por eso somos más que victoriosos. Luego dice, nuestras debilidades, es decir, nuestros problemas, lo que a nosotros nos cuesta, por eso tenemos que ser sinceros delante de Dios. Señor, tengo debilidades, me cuesta esto, me cuesta esto, me cuesta aquello. Su palabra dice que nuestras debilidades las cargó Jesús. Por eso Jesús no se preocupó de esas debilidades de la samaritana. Porque Jesús cargó nuestras debilidades. ¿Tenemos derecho ahora a hacer lo que nos da la gana? No. Porque cuando nosotros somos transformados en el Espíritu, hermanos, Dios nos pone en el camino correcto. Jesús nos pone en el camino correcto. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron a Él. Es decir, cuando Él fue agobiado, cuando Él cargó con la cruz, cuando Él fue azotado, dice su palabra que Él llevó nuestros dolores. Amén. Pensamos que todo lo que Él pasó, las dificultades y los castigos, y que todo lo que Él recibió fue un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado, es decir, que Él pasó por todo esto, porque Él soportó y llevó nuestras rebeliones y nuestros pecados. Amén. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz y fue azotado para que nosotros tuviéramos sanidad. Amén. Es decir, que Cristo cumplió todo lo que nosotros no podíamos cumplir. Somos perfectos en Cristo Jesús.
Bendito Dios. Por eso, hermanos, acércate a Cristo. No busques por aquí o por allá. No busques cosas raras. Busca a Jesús. La plenitud. Lo que lo llena todo. Amén. Y esa vida que brota de nuestro espíritu, hermano, se va a manifestar en lo físico. Fíjate que primero nace de nuestro espíritu y va saliendo hacia afuera. Por eso, en Cristo Jesús, todas las cosas poco a poco van a solucionarse. Todo va a mejorar. Aleluya. Y pocas cosas te van a afectar. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a caminar en el Espíritu, ¿y cómo lo hago? Entendiendo eso. No tienes que hacer nada, no tenemos que hacer, ahora vamos a poner los martes de prácticas, cómo vivir en el Espíritu y caminar en el Espíritu. Amén. No, es creerlo, tener la revelación de Cristo en tu vida y en tu corazón. Y eso es caminar en el Espíritu. Amén. Por eso, ahora pregunto otra vez y pasamos a la Santa Cena. ¿Eres adorador en espíritu y en verdad? Gracias. Dios es espíritu, por eso al mundo le cuesta tanto creer, pero la solución es Cristo. La solución es Cristo. Por esto, hermanos, cuando algún día te toque hablar con alguien del mundo, acuérdate de esto. Acuérdate que si acepta al Señor, porque luego uno piensa, pero bueno, luego ¿qué hago? ¿Y qué me van? Si acepta al Señor, si acepta a Jesús como su Señor y Salvador, Él se encarga. Pasa algo, un milagro acontece dentro de Él. Y su vida cambia. Su vida cambia. Jesús lo dijo, de ese interior empezarán a brotar ríos y empezará a cambiar su vida. Es así de fácil. Amén. Gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para ti, Señor. Gracias, Jesús.